Antes de comenzar la siguiente historia, un brindis por ti, nuestro increíble seguidor. Gracias por estar con nosotros en cada paso del camino. Un sincero agradecimiento por tu inquebrantable apoyo. No podríamos hacerlo sin ti. Cada me gusta, cada comentario y cada publicación que compartes le sumas magia a nuestra comunidad. Gracias. Y a los que aún no se suscriben los invito a formar parte de esta hermosa comunidad. La sombra del gallo. En un remoto pueblo de Morelos, donde la niebla nunca se disipaba completamente, se contaba la historia de un gallo que había sido víctima de un oscuro ritual. La leyenda decía que hacía muchos años, un hombre llamado Teodoro, un gallero ambicioso, había llegado al pueblo con un gallo de plumas brillantes y ojos desafiantes. Era un gallo que prometía victorias y fortuna, y Teodoro estaba decidido a hacer de él el rey de los palenques. Sin embargo, la avaricia de Teodoro lo llevó a buscar poder más allá de lo que podía controlar. En una noche de luna llena, se adentró en el bosque, donde se decía que habitaban seres oscuros. Allí, encontró a una anciana, conocida como la guardiana de los espíritus, quien le ofreció un pacto. Tu gallo será invencible, pero a cambio, deberás entregarle algo muy valioso, le advirtió. Teodoro, cegado por la ambición, aceptó sin dudar. Al día siguiente, el gallo se presentó en el palenque, y su éxito fue inmediato. Ganó pelea tras pelea, llenando los bolsillos de Teodoro con dinero y fama. Pero a medida que su fortuna crecía, también lo hacía la sombra del gallo. Los ojos del ave parecían arder con un fuego sobrenatural, y su canto se tornó en un grito desgarrador que resonaba en las noches silenciosas. Los habitantes del pueblo comenzaron a notar cosas extrañas. Animales desaparecían, y aquellos que se atrevían a mirar al gallo a los ojos caían en un profundo estado de locura. Algunos afirmaban haber visto figuras sombrías merodeando por el palenque, y otros aseguraban que el gallo aullaba como un lobo bajo la luna. Teodoro, cada vez más obsesionado, ignoró las advertencias y continuó apostando, convencido de que su fortuna jamás se acabaría. Una noche, mientras se preparaba para una pelea crucial, sintió una presencia detrás de él. Al voltear, se encontró con la anciana de aquel oscuro bosque. «Has olvidado tu parte del trato», dijo con una voz que parecía venir de las profundidades de la tierra. Teodoro, aterrorizado, intentó negarlo, pero la anciana sonrió con malicia. «El gallo ha tomado algo más que tu fortuna. Ha reclamado tu alma». Desesperado, Teodoro intentó liberar al gallo, pero el ave se volvió contra él. Con un salto, el gallo lo atacó, sus garras afiladas como cuchillos. La multitud, que había sido testigo del espectáculo, quedó paralizada de horror. Nadie se atrevió a intervenir mientras el gallo, ahora poseído por una fuerza oscura, lo despojaba de su vida. Cuando la pelea terminó, el pueblo quedó en silencio. Teodoro yacía en el suelo, y el gallo, ahora con plumas aún más oscuras, se alzó en el aire, emitiendo un canto que resonó en cada rincón del pueblo. Desde esa noche, el gallo se convirtió en una leyenda, un ser temido que merodeaba por los palenques, desafiando a cualquiera que se atreviera a enfrentarlo. Los años pasaron, y el pueblo olvidó a Teodoro, pero la sombra del gallo nunca desapareció. Aquellos que intentaban desafiarlo, atraídos por la promesa de riqueza, encontraban un destino aterrador. Se decía que el gallo reclamaba algo de cada persona que caía ante él, y sus gritos de agonía resonaban en la oscuridad. Una noche, un joven llamado Julián, conocido por su valentía y su deseo de demostrar su valía, decidió enfrentarse al gallo. Ignorando las advertencias de los ancianos del pueblo, se adentró en el palenque con un gallo de su propia crianza, confiado en que podría vencer a la criatura maldita. Sin embargo, al mirar a los ojos del gallo oscuro, sintió un escalofrío recorrer su espalda. «¿Qué has venido a buscar, joven?»,
preguntó el gallo con una voz que parecía un eco de 1000 almas perdidas. Julián, paralizado por el miedo, apenas pudo responder. La atmósfera se tornó pesada, y la niebla comenzó a envolver el lugar. En ese instante, comprendió que no solo se trataba de una pelea, sino de un encuentro con lo desconocido. Mientras la multitud contenía la respiración, el gallo avanzó hacia él, y Julián sintió que su voluntad comenzaba a desvanecerse. La última imagen que tuvo fue la de la anciana observándolo desde las sombras, con una sonrisa en su rostro. En ese momento, supo que el gallo no solo luchaba por la victoria, sino que también reclamaba. El gallo avanzó con pasos lentos pero seguros, sus ojos rojos brillaban como brasas en la oscuridad. Julián sintió como el aire se volvía denso, como si la misma atmósfera estuviera cargada de un poder maligno. Los murmullos de la multitud se desvanecieron, y el silencio se volvió ensordecedor. Nadie se atrevió a moverse, atrapados en una mezcla de miedo y morbo. ¿Qué has venido a buscar, joven?, repitió el gallo, su voz resonando en la mente de Julián como un eco de advertencia. El joven, tembloroso, intentó recordar las historias que había oído sobre el gallo, pero su mente se nubló por el terror. Vengo a desafiarte, logró decir, aunque su voz apenas fue un susurro. El gallo se detuvo a unos pasos de él, su mirada penetrante parecía atravesar su alma. Desafiarme es un acto de valentía, o de locura, respondió el gallo, mientras una risa siniestra brotaba de su garganta. Julián sintió que el suelo temblaba bajo sus pies, como si el mismo pueblo estuviera advirtiéndole que se detuviera. La multitud, que antes había estado ansiosa por ver la pelea, ahora observaba con horror. Algunos comenzaron a murmurar, recordando a Teodoro y su trágico final. No lo hagas, Julián, gritó un anciano desde la multitud, pero la advertencia llegó demasiado tarde. Julián, cegado por su orgullo, sacó a su gallo, un ave robusta y valiente, y lo colocó frente al oscuro adversario. El gallo negro se erguía imponente, como si absorbiera la luz a su alrededor. Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda cuando el gallo comenzó a cantar, un canto que resonaba con un poder aterrador. Era un sonido que prometía desgracia, un lamento que parecía venir de las profundidades del infierno. Lucha, ordenó Julián a su gallo, pero el ave no se movía. En cambio, se quedó paralizado, mirando fijamente al gallo negro, como si reconociera la oscuridad que emanaba de él. En un instante, el gallo oscuro dio un salto, y la pelea comenzó. Las plumas volaron y los gritos de la multitud se mezclaron con el cacareo de los gallos. Pero lo que sucedió a continuación fue más allá de cualquier expectativa. El gallo negro, con movimientos rápidos y precisos, comenzó a despojar a su oponente de sus plumas, dejando un rastro de sangre en el suelo. Julián sintió que su corazón se detenía al ver cómo su gallo caía, incapaz de resistir la ferocidad del enemigo. En ese momento, el aire se volvió helado, y Julián sintió que algo oscuro se apoderaba de él. Una risa burlona resonó en su mente, y la figura de la anciana apareció de nuevo, esta vez más cerca. ¿Creías que podrías vencerlo?, preguntó, su voz un susurro escalofriante. El gallo negro no es solo un ave, es un portador de almas perdidas. Cada victoria que consigue, cada vida que arrebata, alimenta su poder. Julián, aterrorizado, miró a su alrededor. La multitud ahora parecía estar en trance, sus rostros pálidos y vacíos. ¿Qué les has hecho?, gritó, pero la anciana solo sonrió, disfrutando de su desesperación. Ellos son testigos de tu caída, como lo fueron de la de Teodoro. Cada uno de ellos ha pagado un precio por su curiosidad. Ahora, tú también lo harás. Mientras su gallo yacía en el suelo, Julián sintió que una sombra se cernía sobre él. El gallo negro se volvió hacia él, sus ojos ardían con un fuego infernal, y en un instante, Julián comprendió que no solo estaba en juego su gallo, sino su propia alma.
La sensación de desesperación lo invadió, y en un intento de escapar, dio un paso atrás, pero la sombra del gallo se extendió, atrapándolo en su abrazo gélido. «Ahora eres parte de este juego», dijo la anciana, mientras la multitud comenzaba a murmurar, como si despertaran de un largo sueño. «El gallo negro reclama lo que le pertenece. Tu ambición te ha llevado a este destino». Julián sintió que su voluntad se desvanecía, y una voz en su interior le gritaba que se rindiera, que huyera, pero antes de que pudiera hacer algo, el gallo negro se abalanzó sobre él. En un instante, Julián se vio rodeado por una oscuridad abrumadora, y el último grito que salió de su boca se perdió en el aire. La multitud observó en silencio, incapaz de apartar la mirada del horror que se desplegaba ante ellos. Cuando la niebla se disipó, el gallo negro se alzó triunfante, y Julián había desaparecido, como si nunca hubiera existido. La anciana sonrió, satisfecha, y el gallo, ahora más poderoso que nunca, se convirtió en el nuevo rey del Palenque. Desde ese día, los rumores sobre el gallo negro se extendieron por toda la región, y aquellos que se atrevían a desafiarlo sabían que no solo arriesgaban su fortuna, sino también su propia vida. Las noches en el pueblo se volvieron más sombrías, y el eco del canto del gallo resonaba en cada rincón, recordando a todos que la ambición desmedida tenía un precio. La leyenda del gallo negro creció, y con ella, el miedo se apoderó del corazón de los galleros. Nadie se atrevía a desafiarlo, y aquellos que lo hacían, desaparecían sin dejar rastro, convirtiéndose en parte de la leyenda que envolvía al oscuro Palenque. Pero en el fondo de la oscuridad, algo más despertaba. La sombra del gallo negro no solo reclamaba almas, sino que también aguardaba a su próxima víctima, ansiosa por continuar su ciclo de terror. En las noches más oscuras, se podía escuchar el eco de las risas de la anciana, un recordatorio de que en el mundo de los galleros, el verdadero horror estaba apenas comenzando. Con cada nuevo desafío, el gallo negro se volvía más poderoso, y su fama se extendía como un virus entre los pueblos cercanos. Los galleros, atrapados entre la ambición y el miedo, comenzaron a contar historias sobre el gallo oscuro, advirtiendo a los inexpertos sobre el precio que se debía pagar. Sin embargo, la curiosidad y la codicia siempre encontraban una forma de atraer a nuevos desafortunados. Una noche, un forastero llamado Ramiro llegó al pueblo. Era un hombre de mirada desafiante, conocido por sus habilidades en el arte del gallo. Había escuchado rumores sobre el gallo negro y su invencibilidad, y en su corazón ardía el deseo de demostrar que él podía vencerlo. Ignorando las advertencias de los ancianos, se dirigió al palenque, donde la niebla se arremolinaba como un manto oscuro. El ambiente estaba cargado de tensión. La multitud, que había sido testigo de tantas tragedias, se reunió en torno a Ramiro, ansiosa por ver el desenlace. «¿Crees que puedes vencerlo?», le susurró un anciano, su voz temblorosa. «No sabes lo que te espera». Pero Ramiro, con una sonrisa arrogante, solo se encogió de hombros. «No tengo miedo de un gallo». Cuando el gallo negro apareció, la multitud contuvo la respiración. Sus plumas brillaban con un resplandor siniestro, y sus ojos parecían absorber la luz. Ramiro sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero su determinación lo mantuvo firme. Sacó a su gallo, un ave robusta y feroz, y lo colocó frente al oscuro adversario. La pelea comenzó, y los gallos chocaron con una violencia inusitada. Ramiro se sintió seguro al principio, pero pronto se dio cuenta de que el gallo negro no solo era fuerte, era astuto. Cada movimiento de su oponente parecía anticiparse, como si el gallo oscuro pudiera leer su mente. En un instante, el gallo de Ramiro fue derribado, y el eco del impacto resonó en el palenque. La multitud gritó, pero Ramiro no se dio por vencido. «Levántate», clamó, pero su gallo yacía inmóvil. En ese momento, el gallo negro se volvió hacia él, y Ramiro sintió que una oscuridad lo envolvía.
La risa burlona del gallo resonó en su mente, y una voz susurrante comenzó a hablarle: tu ambición te ha traído aquí, y ahora pagarás el precio. Desesperado, Ramiro intentó escapar, pero la sombra del gallo negro se extendió, atrapándolo en su abrazo helado. No puedes huir de lo que has desatado, dijo la voz, ahora más fuerte y más clara. Cada desafío trae consigo una consecuencia, y tú has elegido tu destino. La multitud observaba, paralizada por el horror, mientras Ramiro luchaba contra la oscuridad que lo envolvía. Sus gritos se perdieron en el aire, y en un instante, desapareció, dejando solo un eco de su desesperación. El gallo negro se alzó triunfante, y la risa de la anciana resonó en el palenque, como un canto de victoria. Con cada alma que reclamaba, el gallo negro se volvía más fuerte, y la leyenda se transformaba en un mito aterrador. Los galleros comenzaron a hablar de un oscuro ritual que debía realizarse para apaciguar al gallo, una ofrenda que podría satisfacer su insaciable sed de almas. Sin embargo, nadie sabía exactamente qué se necesitaba para detenerlo. Mientras tanto, la anciana continuaba observando desde las sombras, su sonrisa cada vez más amplia. Este ciclo nunca terminará, murmuró, mientras la niebla se espesaba a su alrededor. Los ambiciosos siempre caerán en la trampa de su propia codicia. Los días pasaron, y el pueblo se sumió en el miedo. Aquellos que habían perdido a sus seres queridos comenzaban a murmurar sobre la posibilidad de unirse para enfrentar al gallo negro. Se reunieron en secreto, discutiendo un plan para intentar recuperar las almas perdidas y liberar a sus amigos y familiares de la oscuridad. Una noche, decidieron realizar un ritual en el bosque, donde todo había comenzado. Con velas encendidas y ofrendas de flores, se sentaron en círculo, invocando a los espíritus de los caídos. «Devuélvenos a nuestros seres queridos», clamaron al unísono, pero la respuesta que recibieron fue un viento helado que recorrió el lugar, apagando las velas y sumiéndolos en la oscuridad. De repente, un grito desgarrador resonó en el aire, y la figura de Julián apareció entre los árboles, sus ojos vacíos y su rostro pálido. «No lo hagan», advirtió, su voz temblorosa. «El gallo negro no perdona. Su hambre es insaciable, y cualquier intento de enfrentarlo solo traerá más dolor». La multitud, aterrorizada, retrocedió. Pero había quienes, impulsados por la desesperación, decidieron ignorar la advertencia de Julián. «Si no luchamos, nunca recuperaremos lo que hemos perdido», gritó uno de ellos, y el grupo se dividió entre los que querían huir y los que deseaban enfrentarse al gallo. Mientras tanto, el gallo negro, sintiendo la agitación en el aire, se alzó en el palenque, su canto resonando como un lamento en la noche. La anciana apareció a su lado, y juntos, comenzaron a absorber la energía del ritual, alimentándose del miedo y la desesperación que emanaban de la multitud. El pueblo, atrapado en un ciclo de horror, se encontraba al borde de la destrucción. La oscuridad se cernía sobre ellos, y el gallo negro, ahora más poderoso que nunca, esperaba pacientemente su próximo movimiento. En el fondo, todos sabían que el verdadero horror apenas estaba comenzando. El aire se volvió aún más pesado, y el eco del canto del gallo negro reverberaba en los corazones de los presentes. A medida que la anciana y el gallo absorbían la energía del ritual, las sombras comenzaron a danzar a su alrededor, tomando formas grotescas que parecían susurrar secretos olvidados. Los que habían decidido luchar sintieron una oleada de terror, y varios comenzaron a retroceder, buscando refugio en la oscuridad del bosque. Julián, con su rostro pálido y sus ojos vacíos, se acercó a aquellos que permanecían firmes. «No saben lo que están haciendo», les advirtió, su voz un eco de desesperación. «El gallo negro no es solo un ave, es un ser que devora las almas de los desdichados. Cada vez que alguien se atreve a desafiarlo, se convierte en parte de su poder. No hay victoria posible». Pero algunos, cegados por la ira y el dolor, no escucharon.
Debemos actuar, gritó uno de ellos, levantando un cuchillo ceremonial que había traído. Si sacrificamos algo de valor al gallo, tal vez podamos romper su hechizo. La multitud se dividió aún más, entre los que apoyaban la idea del sacrificio y los que querían huir. Mientras tanto, el gallo negro observaba desde su atalaya, su mirada fija en el grupo. Su canto se intensificó, resonando como un tambor de guerra, y la anciana sonrió, disfrutando del caos que se desataba. La ambición es un veneno, murmuró, y ustedes están a punto de probarlo. Algunos comenzaron a murmurar oraciones, intentando invocar a los espíritus de los caídos, mientras otros se preparaban para el sacrificio. La tensión en el aire creció, y una sombra oscura se deslizó entre los árboles, acercándose al grupo. Era como si el mismo bosque estuviera vivo, respondiendo a la llamada del gallo negro. Cuando el sacrificio se realizó, un grito desgarrador resonó en la noche. La figura de Ramiro apareció, su cuerpo temblando y su mirada llena de terror. No lo hagan, suplicó, pero su voz se perdió en el viento. La sombra del gallo negro se abalanzó sobre el sacrificio, absorbiendo la energía vital con un hambre insaciable. El suelo tembló, y la tierra pareció abrirse, revelando un abismo oscuro que parecía devorar la luz. Los que habían permanecido firmes sintieron un escalofrío recorrer sus cuerpos, como si la muerte misma estuviera al acecho. «¡Huyan!», gritó Julián, pero ya era demasiado tarde. La sombra se había extendido, atrapando a aquellos que habían decidido desafiar al gallo negro. En un instante, el palenque se convirtió en un escenario de horror. Las figuras de aquellos que habían desaparecido en el pasado comenzaron a manifestarse, sus rostros distorsionados por el sufrimiento. Eran los galleros que habían caído antes, condenados a vagar eternamente en la oscuridad, alimentando el poder del gallo negro. La anciana, con una sonrisa macabra, se acercó al abismo. «Este es el destino de todos los que buscan la gloria sin considerar el precio», dijo con voz suave. «El gallo negro siempre reclamará lo que le pertenece». Las almas atrapadas comenzaron a gritar, sus voces entrelazándose en un coro de desesperación que llenaba el aire. Los pocos que quedaban en pie, aterrorizados, intentaron escapar, pero la sombra del gallo negro se movía rápidamente, cerrando cualquier posibilidad de huida. La risa de la anciana resonaba en sus oídos, y la oscuridad parecía devorarlo todo. «No hay salida», susurró, su voz un eco de locura. «Solo queda la entrega». En medio del caos, Julián recordó las palabras de la anciana en el bosque. «La ambición es un veneno». Con un último esfuerzo, se volvió hacia el gallo negro, sintiendo cómo la desesperación se convertía en determinación. «No permitiré que esto continúe», declaró, aunque su voz temblaba. El gallo negro se detuvo, sus ojos fijos en Julián, como si evaluara su desafío. En ese momento, la multitud contuvo la respiración. Un silencio sepulcral se apoderó del lugar, y la tensión se volvió palpable. Julián sabía que debía hacer algo, pero la sombra del gallo negro lo envolvía, intentando arrastrarlo hacia el abismo. «Lucha», gritó, dirigiéndose a las almas atrapadas. «No se rindan. ¿Recuerden quiénes son?». Las figuras comenzaron a reaccionar, sus rostros mostrando destellos de reconocimiento. La energía del ritual se intensificó, y un nuevo canto resonó en el aire, un canto de resistencia. El gallo negro, sorprendido, retrocedió un paso. La anciana frunció el ceño, su sonrisa desvaneciéndose. «¿Qué has hecho?», preguntó, su voz ahora cargada de ira. «No puedes desafiar el destino». Pero Julián, sintiendo el poder de las almas unidas, levantó su voz por encima del caos. «No somos solo sombras. Somos más fuertes juntos». La luz comenzó a brillar desde el corazón de la multitud, iluminando la oscuridad que los rodeaba. El gallo negro, sintiendo que su poder se debilitaba, dio un paso adelante,
pero Julián no se detuvo. Este ciclo debe romperse, gritó, y con cada palabra, la luz se intensificó, envolviendo a todos en un resplandor cálido y esperanzador. La anciana, furiosa, levantó su mano, intentando recuperar el control. No pueden escapar, vociferó, pero el poder de la unidad era más fuerte. Las almas atrapadas comenzaron a liberarse, rompiendo las cadenas que las mantenían prisioneras. El gallo negro, ahora acorralado, lanzó un grito desgarrador que resonó en el aire, un sonido que parecía contener toda la ira del infierno. La oscuridad comenzó a desvanecerse, y la luz se expandió, iluminando el bosque y el palenque. En ese momento, Julián sintió que la victoria estaba al alcance, pero la batalla aún no había terminado. La anciana, con un brillo siniestro en los ojos, se acercó a él. «No puedes detener lo que ya ha comenzado», dijo con voz temblorosa. «El gallo negro siempre regresará. Su hambre nunca se saciará». Pero Julián, decidido a luchar hasta el final, se preparó para el enfrentamiento final, sabiendo que el destino del pueblo y de las almas perdidas pendía de un hilo. La oscuridad aún acechaba, y el verdadero horror estaba a punto de desatarse. La luz que Julián había invocado comenzó a desvanecerse, y la sombra del gallo negro se alzó, más imponente y amenazadora que nunca. La anciana, con una sonrisa torcida, se acercó aún más, sus ojos brillando con un poder oscuro. «¿Crees que puedes derrotar lo inevitable?», susurró, su voz resonando como un eco en la penumbra. Julián sintió que la desesperación comenzaba a apoderarse de él, pero recordó las almas que había visto, los rostros de aquellos que habían caído en la trampa del gallo. Con un grito de determinación, levantó su mano, canalizando la energía que aún permanecía en el aire. «No más», exclamó. «No seremos tus víctimas otra vez». El gallo negro, furioso, dio un salto hacia él, sus garras afiladas brillando en la oscuridad. Pero Julián, impulsado por la fuerza de las almas liberadas, se enfrentó a la criatura. En ese instante, un rayo de luz surgió de su mano, atravesando la oscuridad y golpeando al gallo. Este chilló, un grito desgarrador que resonó en el bosque, mientras la sombra comenzaba a desvanecerse. Sin embargo, la anciana no se dio por vencida. «No puedes destruirme», gritó, y con un movimiento de su mano, convocó a las almas atrapadas. Estas comenzaron a girar a su alrededor, formando un torbellino de desesperación y sufrimiento, intentando arrastrar a Julián hacia la oscuridad. Pero Julián, con el corazón latiendo con fuerza, recordó las palabras de sus ancestros. «La unión es la verdadera fuerza». Con un último esfuerzo, llamó a las almas liberadas, y éstas respondieron, uniendo sus fuerzas con él. Un resplandor brillante emergió del círculo, envolviendo a todos en una luz pura. El gallo negro, sintiendo el poder de la unidad, se retorció y gritó, pero la luz se intensificó, impactando con fuerza. La anciana fue empujada hacia atrás, su rostro transformándose en una mueca de horror. «No. Esto no puede ser», exclamó, mientras las sombras que la rodeaban comenzaban a desvanecerse. Con un último grito, el gallo negro se desintegró en una nube de oscuridad, y la anciana, atrapada en su propia trampa, fue arrastrada hacia el abismo que había creado. «No. No me dejes», gritó, mientras desaparecía en la nada, llevándose consigo las almas que había consumido. El silencio se apoderó del bosque. Julián, exhausto pero victorioso, miró a su alrededor. Las almas liberadas comenzaron a surgir, agradecidas y llenas de luz. «Has roto el ciclo», dijeron en un susurro, sus rostros iluminados por una paz que no conocían desde hacía mucho tiempo. Sin embargo, mientras la luz brillaba, una sombra tenue se deslizó entre los árboles, un susurro en el viento que decía, «El gallo negro siempre regresará». Julián sintió un escalofrío recorrer su espalda, dándose cuenta de que la batalla había terminado,
pero la guerra contra la oscuridad nunca acabaría. Y así, el pueblo, aunque liberado de la maldición del gallo negro, vivió con el temor de su regreso. Las leyendas continuaron, y cada vez que un gallo cantaba al amanecer, un escalofrío recorría la espalda de los habitantes. Sabían que la oscuridad acechaba, esperando el momento propicio para renacer. La historia de Julián se convirtió en un cuento de advertencia, un recordatorio de que la ambición y la codicia pueden atraer a la oscuridad. Y aunque el gallo negro había sido derrotado, su sombra siempre permanecería, acechando en las mentes de aquellos que se atrevían a desafiar lo desconocido.